Buenos días, amados hermanos. Estamos en el programa del Instituto Bíblico Radial en este jueves. Hermosa mañana, mis amados, del 16 de noviembre, ya agotando los últimos días del instituto. Será esta semana y la que sigue la que nos permitirá estar con ustedes. Y habiendo ayer realizado la toma de fotografías de todos los graduantes del Instituto Bíblico Radial, 18 graduantes, amados, lo cual nos llena de gozo, de alegría, de que hay 18 nuevos discípulos del Señor, conocedores de su bendita palabra, y que llevarán a otros lo que aprendieron, y eso nos llena de satisfacción de haber ayudado de alguna manera a su formación. Estamos ya terminando pues las últimas partes, hablando ya de los últimos tiempos, la escatología que tienen diversas religiones para que las comparemos con el cristianismo. Y de alguna manera estemos conocedores y también de alguna manera podamos tener nuestras reservas de compartir ciertas doctrinas que pueden contaminar lo que hemos recibido a través de los evangelios. Ayer hablábamos del islamismo, en el que, del judaísmo, con su muy particular forma de ver las cosas. Ellos rechazan totalmente la posibilidad de un infierno de fuego. Ellos argumentan mucho, como la de muchos cristianos que no quieren vivir en santidad, de que Dios, el Dios de amor que ha creado todas las cosas y que creó al hombre como a su imagen y semejanza, no puede enviar a un lugar de tormento eterno a sus criaturas, y ellos creen que en el día que toque la trompeta todos resucitarán. Algunos estarán en lugares de honra, ocupando puestos de dirección y gobierno, siendo bendecidos. Todo viene a ser motivos de la carne. Para ellos ser bendecido, mi hermano, es estar prosperado materialmente, es tener cosas que les permita tener una vida desahogada. Y los otros serían personas que no serían tan bendecidas, pero que al final todos van a resucitar. Sobre todo los judíos van a resucitar como el pueblo escogido de Dios, y todos los demás seres humanos serán los gentiles, sus siervos, que trabajarán para ellos, ¿verdad? Esta es la resurrección que ellos esperan. Por lo tanto, no se sienten como que van a ser condenados. Ellos sienten que no van a ir a un lugar de castigo. Ellos no sienten de que al final, cuando se les pase a cuentas, ¿verdad?, serán separados totalmente de la presencia de Dios, y eso los hace comportarse de la manera como se comportan. Todo su vida está ordenada a través de una religiosidad, cumpliendo mandamientos de hombres y esperando que Dios los bendiga. Bien, esto ha sido en la evolución de lo que hasta hoy existe, y obviamente eso difiere considerablemente de la forma en que están las Escrituras, sobre todo el Nuevo Testamento, donde es abundantemente claro, especialmente en el libro de Apocalipsis, la forma como se va a terminar esta humanidad y esta creación. Siguiéndole en el tiempo, después del judaísmo, tenemos al catolicismo. No toco ahorita el cristianismo porque será después de la emancipación del control que la Iglesia Católica Apostólica ejerce
adueñándose de la fe de Jesús, aunque no la practica ni la guarda, sino solamente se adueñó, se apropió. Así como Satanás se apropió de la tierra, mi hermano, así esta religión se apropió del Evangelio y fue convirtiéndolo y transformándolo, lo fue paganizando conforme se fue desarrollando a partir del siglo IV, y ya esto lo hemos visto en la historia de la Iglesia, fue adoptando creencias de todos los pueblos, y así adoptó del pueblo hindú, por ejemplo, adoptó el agua bendita, adoptó el incienso, adoptó las velas, adoptó los cirios, todo eso es de la religión hindú, ellos la practican en abundancia. Después adoptaría del pueblo de los budistas, mi hermano, especialmente el rosario. El rosario es de origen budista, y posteriormente Domingo de Guzmán le daría una forma muy particular y sería una de las prácticas más desarrolladas, que inclusive las penas, el pago de penitencias se hace a través de este sistema, ¿verdad? Y estoy hablando porque sirve este instrumento para pagar pecados que puedan liberar a las personas del castigo. Así también fue adoptando de otras religiones las imágenes, y todo llegó al final a lo que tenemos ahora. Del judaísmo, el catolicismo ha adoptado muchas cosas, desde la kipá que usa el Papa y todos los obispos, la kipá que usan los judíos, es el gorrito que está sobre la cabeza, ¿verdad? Lo único que cambia son los colores, pero desde esa cuestión los judíos tenían un sumo pontífice, ¿verdad? Un sumo sacerdote, perdón, y el catolicismo tiene un sumo pontífice. Así como la ley era por las obras, como eran salvos, así también el catolicismo romano enseña que por las obras, o sea, aquí le llaman ellos sacramentos, a través de los 7 sacramentos es como se llega a la salvación, no es por la sangre de Cristo. El católico no se salva, mi hermano, por la sangre de Cristo. El católico se salva por aplicar los 7 sacramentos. ¿Cuáles son los 7 sacramentos que llevan a la salvación en el catolicismo? Bueno, el primero de ellos es el bautismo de infante, tiene que ser bautizado a los 40 días de nacido, que también es una práctica judía que equivale al tiempo en que llevaban a presentar al templo a los niños. Después ahí son bautizados. El caso del judaísmo, a los 8 días eran circuncidados y a los 40 días eran presentados, y a partir de ese momento era parte del pueblo judío. Ahora es parte del pueblo católico, ¿verdad? El bautismo de los infantes es para volverlos católicos. Bien, después viene la confirmación. Posteriormente viene la primera comunión, que es participar de la misa y del sacrificio de la misa. Posteriormente viene el matrimonio, luego vienen las órdenes sacerdotales, luego viene, mi hermano, el participar de la comunión y al final la extrema unción. Estos 7 sacramentos lo tienen que estar practicando constantemente el católico para poder ser salvo. Obviamente, también la obediencia al magisterio. El magisterio está compuesto por el Papa, por los obispos y por los concilios y sínodos que realizan, y todos los acuerdos que ahí sucede están obligados a obedecerlos. El no obedecer estos principios de mandamiento de hombre, pues obliga a la excomunión y a la muerte en pecado mortal. Todo esto es la forma como concibe el final el pueblo, el clero católico. No el pueblo, porque el pueblo no lo conoce realmente
así como muy pocos judíos conocen los 613 preceptos que deben de cumplir para ser justos y de esta manera ser bendecidos, mucho menos conocen los católicos los 2800 preceptos que tienen que observar para ser católicos. Entonces vamos viendo que por eso dependen tanto de las obras, por eso usted ve que la gente llega todos los domingos a misa, porque piensan que de esa manera van a ser salvos. Y hay otros artificios que ha ido usando, por ejemplo, ir a misa los 9 primeros viernes de mes en un año, recibir el escapulario y otros implementos de servicio, de sacrificio, inclusive las peregrinaciones, las flagelaciones del cuerpo, ¿verdad? El cargar imágenes, en fin, hay muchos artificios de obras que le permiten al católico pensar que a través de esa manera está abonando para su salvación. Todo se reduce a obras, ahí no hay transformación espiritual, ¿verdad? El mismo arrepentimiento no es más que la oración de Padres Nuestros y Aves Marías, lo cual obviamente a usted lo hace que si ya pagó por el supuesto pecado que usted hizo, pues lo vuelve a cometer, vuelve otra vez a orar Padres Nuestros, Aves Marías, o inclusive orar rosarios, y de esta manera la gente cree que se va santificando, que es contrario al proceso que el Espíritu Santo establece en el verdadero Hijo de Dios, que lo va liberando ¿de qué? De sus concupiscencias, de sus manchas, de su forma equivocada de vivir, ¿verdad? Pero esa es una transformación espiritual la que realiza el Espíritu Santo. Por eso es que se llega, a través del catolicismo romano, a simplemente ser un practicante de obras y de hábitos y de tradiciones. De esta misma manera, ¿verdad? Tenemos que, para ser un buen católico, usted necesita respetar todo lo que el magisterio acuerda o lo que el Papa a través de las bulas decreta, o tiene usted que observar y practicar todo lo que la tradición dice. De ahí viene lo de el pesebre, ahí viene lo de el 24 de diciembre, los nacimientos, de ahí vienen las peregrinaciones de la Guadalupana, el 12 de diciembre, de ahí vienen los Reyes Magos del 6 de enero, de ahí viene la Candelaria el 2 de febrero, y así todo el tiempo están haciendo obras, ¿verdad?, para abonar para su salvación. Y la Biblia, si queda tiempo, si hay alguna necesidad, ¿verdad?, la Biblia queda muy lejana para leer. Por eso la mayoría, aún de los mismos sacerdotes de algunas órdenes sacerdotales, nunca abren la Biblia. Para ellos no es importante la Biblia. Para ellos es todo lo que han acumulado de conocimiento humano y de tradiciones durante pues ya los 1700 años que tiene esta religión sobre la tierra. Bien, este es el marco de las creencias. Ahora bien, cuando empezaron, obviamente estaba muy fresco el cristianismo, y el cristianismo tenía establecido ya muchos principios. Por ejemplo, el infierno ya era un hecho que se conocía a través y se predicaba, ¿verdad?, como lo predica Pablo, como lo predica Pedro, Santiago, y eso es lo que se enseñaba al principio. Se enseñó también que a través de la absolución de un sacerdote en el momento de muerte,
de ahí viene la práctica de la extrema unción, ¿verdad? Era suficiente para ser salvo. Sin embargo, como empezaron a ver que muchas gentes eran verdaderamente terribles en su vida, su comportamiento, asesinos, ladrones, personajes, soldados, generales, magistrados de la justicia, eran terriblemente crueles, y que al final de la muerte bastaba la extrema unción para ser salvos, mucha gente pues no creía o tenía mucho escepticismo referente a esa observación, y por lo tanto volvieron a adoptar otra creencia que estaba en ciertos sectores judíos, que era el de un lugar donde se llegaba para ahí ser purificado. Y entonces aparece el purgatorio. Entonces ya ahí quedó salvo el asunto. Sí, fulanito es malo, pero se le dio la extrema unción, ese se va a ir al purgatorio, ¿verdad? Sí, no va a ir al cielo, pero va a ir al purgatorio, pero tampoco va a ir al infierno, ¿verdad? Y entonces el purgatorio se convirtió en la solución más recurrente de la escatología católica. Nadie sabe, porque no hay ningún libro de mi hermano, no bíblico, obviamente en la Biblia no aparece el purgatorio, pero tampoco hay ningún otro libro en toda la literatura romana que diga en dónde está el purgatorio. Y luego inventó el limbo, ¿verdad? Otro lugar que ese es para los niños que mueren pequeñitos y que no fueron bautizados. Entonces hay dos lugares, por eso cuando a usted le dicen y no hubo solución para nada, quedó en el limbo. Ahora hay limbos políticos, hay limbos económicos, hay limbos sociales, quiere decir que no quedó en ningún lugar, nadie sabe qué pasó con ello, nadie sabe qué aconteció. Lo mismo sucede con el limbo y con el purgatorio. Entonces, es un invento del catolicismo romano que no tiene ni siquiera un sustento ni de parte de ellos. No hay ninguno de sus padres eclesiásticos que haya ubicado el lugar, que haya hablado con propiedad del purgatorio. Sin embargo, es un lugar muy usado como una solución, le digo, gente que tiene pecados muy claros, ¿verdad? Y muere, pues le dicen, no, pues se fue al purgatorio. Y de ahí se puede sacar. Y luego el purgatorio se convirtió en el máximo negocio del catolicismo romano, que fue el que llevó a Lutero a declarar sus 95 tesis. Esas 95 tesis, casi la mitad de ellos están en contra del purgatorio y de las indulgencias. Y ahí viene el intento de reforma en la Iglesia católica y el inicio del protestantismo, ¿verdad? Bien, ¿qué cree el catolicismo? Bueno, el catolicismo cree que las almas que mueren, como les decía antes, si no mueren dentro de la Iglesia católica, se van al infierno. Eso sí lo declaran. Si mueren dentro de la Iglesia católica, se pueden ir al purgatorio, o algunos que tienen una vida muy santificada, ¿verdad?, se van al cielo. El asunto es que no hay la declaración clara y contundente por parte de ninguna autoridad católica, desde el Papa hasta el más pequeño de los sacerdotes, que le pueda decir a alguien, usted es salvo. Ellos dicen que se sabrá quiénes son salvos después del juicio final. Ellos nada más toman como referencia un solo juicio, el que está en Apocalipsis 20 en el trono blanco. Dicen todos vamos a comparecer ante el trono blanco, y ahí se va a saber quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Así que usted tiene la particularidad
Si le preguntara a usted al Papa Francisco, ¿es usted salvo, Papa? No, no lo sé, hasta que Dios me juzgue y me declare que soy limpio, que estoy digno de estar en su presencia. Ellos no creen que puedan ser, que estén salvos, ¿verdad? Entonces, la forma de pensamiento para los tiempos finales por parte de los católicos es: todos tenemos que esperar el juicio final, pero si nosotros aplicamos los 7 sacramentos, estamos abonando para que ese día se nos tome como en cuenta. ¿Por qué? Porque la forma de pensar del catolicismo es de que todos vamos a ser en el juicio final puestos en una balanza, donde en un lado se nos van a poner las buenas obras y en otro lado se nos van a poner las malas obras. Si la balanza de las buenas obras pesa más, ese es salvo. Si la balanza de las malas obras pesa más, ese será enviado al infierno. Entonces, todo se reduce a las obras, y por eso ellos se dedican a hacer obras, para abonar de tal manera que al final sea mayor el peso de sus buenas obras que el de sus malas obras. Para el católico, mi hermano, la sangre de Cristo no es suficiente para salvar. Amén. Eso es lo mismo que dice el adventista. Eso es lo mismo que dice el testigo de Jehová. Eso es lo mismo que dice el mormón. La sangre de Jesucristo no es suficiente para salvar. Nosotros tenemos que hacer cosas que nosotros hacemos. Amén. Bien, quiere decir que el catolicismo y el judaísmo han influenciado a muchas sectas que se dicen cristianas, pero que niegan la eficacia total para la salvación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la necesidad constante de participar de la misa, el sacrificio. La misa es el sacrificio de Jesucristo real, bueno, real para ellos. Realmente esta es una blasfemia, pero para ellos realmente la sangre y el pan que comen, ellos dicen que textualmente es la sangre y el cuerpo de Cristo, mi hermano. Entonces usted se imagina toda la gente que practica ese sacrificio. Esa es una blasfemia, mi hermano. Esa es una práctica que viene de los mitraístas, ¿verdad? Los mitraístas era una religión muy poderosa al principio del cristianismo, que luchó con ellos hasta que el Imperio Romano se volvió católico. Pero como el catolicismo iba adoptando la costumbre de todos y el mitraísmo lo practicaba todos los generales, todas las gentes de alto nivel en la milicia romana, entonces adoptaron esta cuestión de la misa como el comer y el beber de su Dios, que era lo que ellos hacían con el toro negro que sacrificaban. Ahora dicen que es Cristo, pero no es más que una transpolación de esta práctica pagana. Y eso hace que usted abone mucho para su salvación. La veneración de santos y de imágenes ayuda mucho también para su salvación. Y todo esto va con la mira ¿de qué? De hacer obras para que al final, cuando estén en el juicio final, en la balanza de las buenas obras tenga un peso suficiente para que lo salve, ¿verdad? En los tiempos finales, para el catolicismo romano no hay un solo mediador, mi hermano. No es Jesucristo el único mediador delante del Padre. Necesita, antes de Jesucristo, otros mediadores. Y ahí es donde mete a los santos y obviamente ahí es donde mete a María. Entonces, ahora no es el asunto de llegar al Padre, ahora el asunto es llegar a Jesús. Entonces usted y yo no podemos llegar a Jesús según el catolicismo, mi hermano. Necesitamos la intervención de los santos y de María. Bueno, la María de ellos, ¿verdad? La María católica. Entonces, el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, ahora necesita ayuda. Ahora, hay mediadores entre los hombres y Jesús. Esa fue la estrategia que hicieron y es la que le ha causado mucho
mucho beneficio, mucha aceptación dentro de la gente, porque pues ahora ya no tiene que enfrentarse con la santidad de Jesús, ya no tiene que enfrentarse con aquel que conoce los más íntimos y profundos sentimientos, sino que se puede agarrar de imágenes, se puede agarrar de ideas, y con ellas pues no hay problema, ¿verdad? No hay problema de tener temor de acercarse a una imagen. ¿Quién tiene temor de acercarse a una imagen, mi hermano? Pero si usted está en pecado, usted realmente, el Espíritu Santo lo redarguye para poder estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo para pedir su mediación delante del Padre. Entonces, para ellos hay otros mediadores, y por lo tanto esto hace que existan tantos santos que todavía sobran para los días del año. Amén. Entonces, ahora, ¿cuál es la escatología católica? La escatología católica, mi hermano, no le hablan, a los católicos no le hablan que va a haber una segunda venida. No, el arrebatamiento, olvídese, eso está totalmente erradicado de la forma de pensamiento del catolicismo, ¿verdad? Habla de la segunda venida de Cristo porque se une a la forma de pensamiento de los judíos, ¿verdad? A la forma de pensamiento del Mesías judaico, pero lo va envolviendo de otra manera, lo va uniendo a ciertas revelaciones que han tenido muchos santos de ellos, ¿verdad? Inclusive ellos dicen que el templo donde se va a sentar Satanás es el Vaticano, porque ellos son la iglesia santa y verdadera, y que la casa de Dios de la que habla Apocalipsis, donde se va a sentar Satanás, ese es el Vaticano, y que va a haber un papa que va a traicionar a todos los católicos y que se va a unir a Satanás, ¿verdad? Y que ese se va a convertir en el falso profeta. Bueno, cuando menos conciben de que de ellos pueda salir alguien que se una a Satanás, ¿verdad? Bien, y de esta manera vendrá el final de los tiempos, pero ellos asocian mucho el final de los tiempos con la destrucción de Roma y del Vaticano por fuego. Bueno, eso es Apocalipsis 18, ¿verdad? Solamente que está adaptado a dándole importancia fundamental a esta iglesia. Después terminarán los tiempos y viene el juicio final, ¿verdad? Ellos no toman en cuenta el tribunal de Cristo, ellos no toman en cuenta la tribulación y la gran tribulación, por lo tanto, tienen una forma muy particular de esperar el final de los tiempos. Prácticamente a la gente le dicen, usted cumpla los sacramentos, usted vaya a misa, ¿verdad? Usted sea un buen ofrendador, usted sea obediente a todo lo que le dice la iglesia y usted al final tal vez se salve, tal vez se salve. Amén. Entonces estamos viendo que la escatología católica obviamente es muy diferente a la escatología cristiana. Esto es para aquellos que de alguna manera han leído algo de la fe que profesa esa religión. De la mayoría de ellos, ni el 10% siquiera ha abierto, mi hermano, ningún libro que esté relacionado con ellos. Por lo tanto, es una religión que tiene puros ciegos, que siguen a ciegos y que están esperando que al final, en el juicio final, hayan hecho las obras suficientes para salvar el escollo de la condenación. Estamos hablando, mi hermano, de doctrinas totalmente diferentes. Estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Y es que verdaderamente, así como el judaísmo
en la actualidad se ha desviado totalmente de su origen y ahora se guía por el Talmud babilónico, que no es más que la recopilación. Mire usted qué coincidencia. El Talmud babilónico, que sirve de referencia actualmente a la religión judaica, no es más que la recopilación de tradiciones que ellos dicen que recibieron desde el monte Sinaí. Ese es un invento. Amén. Todo lo que recibió Moisés en el monte Sinaí se lo enseñó al pueblo, lo escribió. Pero ellos dicen que quedaron tradiciones que fueron guardadas en secreto, solo para el cuerpo sacerdotal. Y después, cuando fueron a Babilonia, en Babilonia empezaron, como no había templo donde reunirse, a través de las sinagogas que fueron creando, y algunos empezaron a aparecer algunos maestros, que después serían los rabinos, fariseos. Empezaron ellos a interpretar la palabra de Moisés. Y de esta manera ellos fueron dando sus opiniones. Y el Talmud no es más que la recopilación de las tradiciones de los rabinos desde el año 200 antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo. El Talmud babilónico se termina de recopilar en el año 500 después de Cristo y sustituye totalmente a la Torá original que había enseñado Moisés y que Esdras había establecido cuando se edificó el segundo templo. Ahora bien, mire usted, ¿qué cosa es la doctrina católica? Es la tradición que han recopilado desde los primeros días. Por eso dentro de la tradición de ellos está de que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Obviamente sabemos que no. Digo, históricamente demostrado, bíblicamente demostrado, pero es algo que a la gente no le interesa entender y por lo tanto siguen la tradición y creen que la Iglesia Católica fue fundada en el capítulo 16 de Mateo. Entonces ellos agarran esa tradición, lo que venían, todas las fábulas, las leyendas, las tradiciones, las fueron juntando, fueron formando el cuerpo de creencias tradicionales, más los acuerdos que hicieron en los concilios, y eso ha formado el cuerpo de doctrina católica, exactamente igual que los judíos. Así como Satanás desvió a los judíos de la Torá de Moisés, así Satanás desvió al catolicismo apostólico del Evangelio de Cristo. La misma obra realizó Satanás en estos dos cuerpos que existen hasta la fecha, mi hermano, y que sirven de confusión para todos los que quieren practicar la fe de Jesús a través de los evangelios. La gente que no estudia la Biblia, pues cae en manos del catolicismo. La gente que estudia a medias la Biblia y que no entiende lo que ha sucedido ahora, cae en manos de los judíos mesiánicos, y entonces, y si no, caen en manos de las sectas, de tal manera que Satanás tiene una variedad de alternativas a la verdadera fe de Jesús que se encuentra en las Escrituras. ¿Para qué? Para que la gente se pierda. Está bien intencionada, quiere tener una vida correcta y ordenada, quiere verdaderamente agradar a Dios, ese es el deseo de su corazón, pero toman caminos equivocados. Y esos caminos equivocados obviamente los llevan por caminos de perdición. Ahora bien, la Iglesia Católica Apostólica se ha transformado en varias ocasiones. Primero, cuando heredó el cristianismo, conservó muchas partes del cristianismo,
pero para el año 450 ya había convertido mucho y se había convertido en católica apostólica. Posteriormente, en el año 750, se convirtió en la católica apostólica y romana, y ahí se volvió una iglesia humana, terrenal, que administraba bienes terrenales, que lo que le interesaba era acumular bienes, acumular tierra, acumular dinero y obviamente acumular poder. Posteriormente, mi hermano, se convertirá en un instrumento de los más pudientes, de los señores feudales más pudientes, y se convierte en un negocio familiar. Durante casi 400 años, el Vaticano se convierte en un negocio familiar, en la que se compraban las posiciones y obviamente se usufructuaba para recuperar la inversión. Y posteriormente, a través de la acción de la reforma, más bien del protestantismo, más que de la reforma, mi hermano, sino del protestantismo, a través de la obra del protestantismo se volvió a transformar otra vez y volvió a tomar un rostro más social, más apegado a las gentes y apartándose un poco de servirle a los poderosos, si bien siempre ha estado aliada y estará aliada a las autoridades gubernamentales de todos los países. ¿Por qué? Porque así nació, porque así se desarrolló, porque lo domina muy bien y tomado de la mano de la fuerza secular logra sus objetivos sin mancharse las manos. Ahora se volvió a transformar, después del Concilio Vaticano II, en dos vertientes. En una de ellas, moviendo el ecumenismo, tratando de llevar a todas las religiones a una sola. Tratando de convencer de que hay un solo Dios. Mi hermano, la palabra dice, aunque muchos se llaman dioses, y aunque muchos se llaman señores sobre la tierra, solamente hay un Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien le dice a usted que su Dios es igual que el suyo, lo único que le tiene usted que preguntar es, ¿el Dios que usted cree es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Y usted va a ver que le van a decir, no, yo creo en otro Dios, en el Dios eterno, el Dios único, el Dios del universo. Por eso, en el Padre del Señor, no en el Padre de Jesús. Aleluya. Es lo mismo que dice el Corán, mi hermano, que después vamos a hablar del Corán. El problema es Jesús, la piedra, eso ya está escrito, mi hermano, la piedra de tropiezo, tanto para judíos como para griegos o gentiles, es Jesús. Amén. Por eso la Iglesia Católica lo quiere quitar como el único mediador y mete otros mediadores. ¿Por qué? Porque no le quiere dar la exclusividad al Hijo unigénito de Dios. Y entonces a través del ecumenismo nos quieren llevar a esa forma de pensamiento. Y la otra es a través del movimiento carismático. El movimiento carismático, mi hermano, ha adoptado toda la manifestación de el movimiento pentecostal protestante. Actualmente, pues ellos dicen hablar lenguas, ellos, mi hermano, predican con camisa y corbata como predica cualquier pastor protestante o evangélico, como se quiera llamar. Ellos hablan de Jesús, ahora sí hablan de Jesús, ¿verdad? Pero siempre mencionan a María también en la prédica, para que no se les olvide. Cantan cantos como cantan los grupos pentecostales, y en ocasiones suceden hasta milagros. Y uno dice, ¿cómo? ¿Milagros? Ay, mi hermano,
Si Satanás también se viste de ángel de luz. Satanás no le cuesta hacer un milagro. Oiga, usted, pues si no tiene poder. No, pero los milagros que hace Satanás son diferentes, mi hermano. La sanidad que hace Satanás es sacando al espíritu de enfermedad, que es un demonio, del cuerpo de la persona. Es alguien que está a su servicio. Pero como todo buen hechicero, se va un espíritu, pero le implanta otro. Amén. Aquel que tiene una experiencia espiritual, pero no se agarra de Jesucristo, se vuelve a demonizar. Por ejemplo, lo que acontece con algunas organizaciones humanas, que tratan de ayudar a gentes que son adictos a las drogas, al alcohol, a la neurosis, al tabaco. Se abocan exclusivamente a esa particularidad. Si es alcohólico, a que deje de beber. Y van y tienen, los alcohólicos anónimos tienen un sistema muy bien implementado, ¿verdad? El fundador de esta organización tuvo una experiencia espiritual muy profunda y desarrolló los 12 pasos, y en el cuarto paso llegan a tener una experiencia espiritual que les ayuda a salir del alcoholismo, pero no continúan con su vida espiritual. Entonces son poseídos de otros demonios, de la ira, de la lujuria, de la fornicación, de la mentira. Ya no beben, pero transfirieron su comportamiento a otra forma de concupiscencia. Y así muchos dejan de fumar, ¿verdad? Pero adquieren otros hábitos. Y todo esto es porque la única experiencia espiritual que realmente mantiene la sanidad total, y no solo la sanidad total del cuerpo, sino la del alma y del espíritu, es tomarse de Jesucristo. Claro, tomarse de Jesucristo implica dejar la vieja forma de vivir. Y eso es lo que no le interesa ni al católico, ni al protestante sectario, ni a todos aquellos que tienen vicios en su persona. No les interesa dejar su vieja forma de vivir. Solamente quieren quitarse el vicio que les está causando una manifestación extrema de su conducta. Bien, pues el carismático ahora finge todo. Digo finge, mi hermano, porque el que mueve a la iglesia de Jesucristo, la verdadera, la que tiene a los hijos de Dios, es el Espíritu Santo, mi hermano. Hay otros espíritus. El mismo apóstol Juan nos dice: hijos míos, pesad los espíritus, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que no sean confundidos. ¿Por qué? Porque ya está vigente el misterio de la impiedad y el espíritu del anticristo está sobre la tierra. Entonces hay otro espíritu que también simula practicar las mismas manifestaciones del Espíritu Santo. Y esto es lo que hace ahora el movimiento carismático. Pero al final, esto es en cuanto a su comportamiento y en cuanto a los demás. Pero, mi hermano, continúan con la idolatría. La palabra dice que todos los idólatras se van al infierno, mi hermano. Amén. Como todos los fornicarios y todos los adúlteros. Eso está clarísimo en las Escrituras. Así que cualquiera que diga que está en el camino del Señor y sigue siendo un idólatra, obviamente está totalmente confundido.
Cuando únicamente cualquier iglesia, cualquier creyente, únicamente tenga en medio de su corazón a Jesucristo, está en el camino correcto. Cuando quiera compartir ese trono con alguien más, entró en idolatría. Llámese como se llame. Puede ser su madre, su padre, María, el santo fulano. Solamente Jesucristo reina, mi hermano, porque solo Él es rey. Esa es una verdad que le molesta a muchísimas religiones. Pero solo a Jesús le heredó el Padre todo el poder y toda la autoridad en los cielos, en la tierra. Y Él es el heredero de todo el universo. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo lo demás son simulaciones. Amén. Siguen haciendo el sacrificio de la misa, mi hermano, que es un sacrificio pagano 100%. Por lo tanto, la escatología que ellos tienen sigue siendo la misma. Hay que practicar los 7 sacramentos. Hay que aceptar lo que dice el magisterio y obedecer. Hay que prepararse para el juicio final. Algunos carismáticos ya no creen en el purgatorio, mi hermano, porque es indefendible esa posición, pero siguen pensando que será hasta el juicio final cuando ellos sepan si serán salvos o no. Amén. Entonces también para el carismático no es suficiente la sangre de Cristo para ser salvo. Y la palabra en ese sentido, mi hermano, es clarísima. Aquel que me negare, yo también lo negaré. Aquel que no creyere en mi nombre será condenado. El Evangelio del apóstol Juan es concluyente en este aspecto. Entonces, mis amados, estamos viendo hoy que el final de los tiempos del catolicismo están totalmente fuera de la Biblia. Son lo que han acordado ellos, lo que han sus fundadores durante los primeros años, siendo 2 de ellos los más importantes que todavía conservan, que es Agustín de Hipanoma y Santo Tomás de Aquino, quienes han formado la mayor parte de su forma de pensamiento, quienes reformaron las posiciones de ciertos lugares de transición para ser salvos, y que negaron la sangre de Cristo como solución única y total para adquirir la salvación delante del Padre. De tal manera, mis amados, que vamos viendo, aunque pareciera lo que dicen algunos, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y esto sucede con muchas religiones que nombran el nombre del Señor Jesús. Pero si usted les pregunta el unigénito Hijo de Dios, titubean. Y no le dicen, no, sí, el Hijo de Jesús. El Hijo de María, le dicen a usted, no. El Hijo del Padre, el Hijo de María murió en la cruz, mi hermano. Ese era Jesús en semejanza de hombre. Pero el unigénito Hijo de Dios, ese vive para siempre, en gloria y poder y en un cuerpo glorificado. Entonces todo esto nos permite entender que las escatologías que aplica un judío es diferente a la escatología que aplica un católico, es diferente a la escatología que practica un adventista, es diferente a la escatología que practica un
mormón, un testigo de Jehová, a la escatología que practica un evangélico protestante. Obviamente, si se sujeta a la Biblia. Si es un si es un evangélico protestante que anda siguiendo a esos falsos apóstoles de la prosperidad, a esos falsos apóstoles de la hipergracia, amén, pues entonces esos también están como los mismos de otras religiones que inventan sus interpretaciones totalmente fuera del contexto bíblico, solamente para vender la idea a sus seguidores. No, los que tienen la Biblia en sus manos, que tienen al Espíritu Santo para conducirlos en su interpretación y que tienen además un solo lugar de honor para Jesucristo, Señor, Salvador y Redentor nuestro. Bien, mis amados, vamos a hacer una pausa y regresaremos a la segunda porción de hoy.